Buenas noches. Hoy vamos a conversar sobre los aspectos principales de la administración financiera. Para ello vamos a empezar con un concepto de qué es la empresa. Una empresa es una organización de personas que comparten unos objetivos con el fin de obtener beneficios. Una empresa es una actividad o una unidad productiva agrupada y dedicada a desarrollar una actividad económica con ánimo de lucro. En nuestra sociedad es muy común la creación continua de empresas. En general, una empresa también se puede definir como una unidad formada por un grupo de personas, bienes materiales y financieros con el objetivo de producir algo o prestar un servicio que cubra una necesidad y por el que se obtengan beneficios. ¿Qué es la función financiera? La función financiera de una empresa es aquella que define cómo se empleará el dinero de una empresa. Su objetivo principal es obtener el mayor rendimiento posible de los bienes monetarios que posee la institución. El flujo de dinero de una empresa se divide en dos partes: una corriente de salida, la cual se debe a la adquisición de bienes para producción y servicios necesarios para la empresa, es decir, los gastos; una corriente de entrada, la cual proviene de las aportaciones de los inversionistas, así como de préstamos que pueda solicitar la empresa y principalmente las ventas de producto que realice. La corriente de salida, en resumen, quiere decir todo el dinero que se desembolsa para la adquisición de bienes, servicios y gastos, y la corriente de entrada es todo lo que ingresa el dinero mediante ventas, aportes de patrimonio o préstamos bancarios o préstamos de terceros. El administrador financiero. El administrador financiero de una empresa es un miembro cuya responsabilidad radica en la maximización del patrimonio invertido de sus accionistas. La función propia del administrador financiero se basa principalmente con el propósito de maximizar el patrimonio de los accionistas. Puede analizarse dividiéndola en las actividades que realiza repetitivamente, y en aquellas que lo deben ocupar de tiempo en tiempo. Hoy en día es importante que cuenten con una persona especializada en el manejo de las finanzas de la empresa. De esta persona dependerá el crecimiento o quiebre de una empresa. Existen algunas diferencias significativas entre los negocios pequeños y grandes respecto a su forma de propiedad, la forma en que son administrados y los recursos financieros y administrativos a su disposición. Estas diferencias hacen necesario modificar los principios de la administración financiera para que se apliquen en el área de los negocios pequeños. Dos diferencias especialmente importantes son los faltantes de recursos y los conflictos entre metas, que son muy recurrentes en las compañías pequeñas o familiares en nuestro país. No es poco común que los fundadores de un negocio pequeño tengan responsabilidad total sobre todas las fases de las operaciones de la empresa. De hecho, en muchos casos estos individuos son renuentes a delegar cualquier responsabilidad, aun cuando la empresa crezca en forma significativa. Por lo tanto, la administración de las empresas pequeñas es por lo común muy reducida. Solo uno o dos individuos de la empresa asumen más responsabilidad de la que pueden manejar adecuadamente. Esto suele pasar con mucha facilidad y mucha repetición en las empresas familiares. Es por ello que es de vital importancia que el manejo de las finanzas y de un adecuado administrador financiero en una empresa sirva para el engrandecimiento del negocio, para que la empresa, con las adecuadas decisiones del mismo, pueda desarrollarse y consiga mayores utilidades. Las decisiones de negocios no se toman en el vacío. Quienes lo hacen tienen un objetivo en mente, que es la maximización de la riqueza. Esto es, que todas las decisiones deberán estar encaminadas a obtener cada día mejores resultados económicos. ¿Cuáles son las funciones del administrador financiero? A medida que una empresa crece y desarrolla mayores actividades, las funciones del administrador financiero son cada vez más importantes.
por cuanto ellas se orientan a la toma de decisiones financieras y de la inversión, manteniendo siempre la mentalidad negociadora de obtener los mejores resultados para la empresa y sus accionistas. Las principales tareas de este administrador financiero son: preparar presupuestos de efectivo, analizar los estados financieros y velar por que estén a tiempo y sean confiables, coadyuvar en el propósito de maximizar el patrimonio de las acciones, mantener un sano equilibrio entre liquidez y rentabilidad, distribuir los fondos entre las diversas áreas de la empresa, fijar políticas sobre el manejo de los activos, definir la estructura de capital y conocer la situación económica del país y las tendencias de la economía mundial. Como podemos observar, las funciones de este administrador financiero son bastante técnicas. Por lo tanto, y como mencionamos anteriormente, se recomienda que el administrador financiero tenga dichos conocimientos técnicos para un adecuado manejo de nuestra situación financiera en nuestras empresas. La estructura financiera. ¿Qué es una estructura financiera? Es la combinación de los pasivos a corto plazo, la deuda a corto plazo, la deuda a largo plazo y el capital que una empresa utiliza para financiar sus activos y sus operaciones. La composición de la estructura financiera afecta directamente el riesgo y el valor del negocio asociado. El gerente financiero debe decidir cuánto dinero pedir prestado, obtener la mejor combinación de deuda y capital y encontrar fuentes de fondos menos costosas. Igual que con la estructura de capital, la estructura financiera divide el monto del flujo de efectivo de la compañía destinado a los acreedores y el monto asignado a los accionistas. ¿Cuáles son los factores a considerar por esta estructura financiera? Primero, el apalancamiento. El apalancamiento puede resultar positivo o negativo. Un incremento modesto en las ganancias antes de impuestos dará un gran aumento a las ganancias por acción, pero a la vez incrementa el riesgo financiero. Costo de capital. La estructura financiera debe enfocarse en disminuir el costo del capital. El capital por deuda y por acciones preferenciales son fuentes de financiamiento más baratas en comparación con el capital accionario. Control. Se debe considerar en la estructura financiera que el riesgo de pérdida o dilución del control de la compañía sea bajo. Flexibilidad. Ninguna empresa puede sobrevivir si tiene una composición financiera rígida. Por tanto, la estructura financiera debe ser tal que, cuando cambie el entorno empresarial, también debe ajustarse la estructura para hacer frente a cambios esperados o inesperados. Y por último, tenemos la solvencia. La estructura financiera debe estar conformada de tal manera que no exista el riesgo de una insolvencia para la empresa. ¿Qué son las finanzas operativas? Las finanzas operativas se refieren a la gestión del activo circulante y el pasivo a corto plazo y se ocupa de problemas de funcionamiento. Muchas partidas que componen el activo y el pasivo circulante dependen ¿de qué? Primero, del volumen de operaciones de una empresa. Segundo, de las circunstancias del entorno en el que se desarrollan los negocios de la empresa. Tercero, de la evolución diaria de la marcha del negocio. Las decisiones operativas tienen un impacto financiero de igual o mayor importancia que el impacto de las decisiones básicas de inversión y financiamiento de tipo estructural. Finanzas estructurales. Las finanzas estructurales son las que se refieren a la financiación del activo fijo y a la estructura financiera a largo plazo, es decir, a la proporción entre fondos propios o capitales y fondos ajenos a largo plazo con coste o deuda. Además de ello,
Las finanzas estructurales son los componentes del balance que no cambian a menudo y que son responsabilidad de la alta dirección o incluso del consejo de administración, como podemos mencionar los siguientes ejemplos: activo fijo o proyectos de inversión que la empresa decide llevar a cabo, la cantidad de deuda que la empresa decide tener o la cantidad de recursos propios que la empresa decide mantener. La posición económica es la expresión más aproximada del buen funcionamiento de una empresa. El mayor valor se obtiene de los flujos de caja futuros que la empresa espera generar. El mejor saldo positivo entre las entradas y salidas de efectivo proyectadas y descontadas al valor de hoy. La situación económica también es el resultado de la gestión comercial, operativa y administrativa que finalmente se traduce en la utilidad operativa. Por otro lado, entendemos como una situación financiera saludable cuando la empresa puede atender oportunamente sus compromisos de pago, ya que la situación financiera está vinculada a las condiciones de liquidez. Es consecuencia de que tan favorables se presenten las entradas y salidas de efectivo derivadas de las actividades de operación, inversión y financiamiento. Fortaleza financiera. La fortaleza financiera de una empresa se mide en su capacidad para brindar beneficios. Adicionalmente, se logra cuando una compañía o corporación ofrece beneficios a sus accionistas por medio del reparto de dividendos, consecuente y satisfactoriamente. Para lograr esos resultados es necesaria una buena gestión que cumpla los objetivos de producción y ventas de forma eficiente y posesione sus marcas y productos, gane participación de mercado y determine las políticas de inversión y financiación óptimas. En cuanto a las fortalezas financieras, tenemos 4 trayectorias que pueden tener las empresas. La primera es la trayectoria objetivo, es la más óptima que toda empresa debería buscar, y que es que la posición de capacidad de ingresos y su capacidad positiva para pagos sean positivas. Es decir, entre mayor ingresos pueda tener una capacidad de pagos positiva. La trayectoria de apalancamiento, su posición de capacidad de generar ingresos son positivos, pero tienen problemas de pago, para lo cual buscan el apalancamiento. La trayectoria de colapso es una posición desfavorable, sin capacidad de ingresos, pero poseen liquidez en la empresa. Y por último, y la menos favorable, la que nadie debería tener como objetivo en su empresa, es la trayectoria de quiebra. Esta es la posición más desfavorable, como lo habíamos dicho, que no tiene capacidad de ingresos y tiene grandes problemas de pagos. Es decir, su posición financiera no es sana para una empresa en marcha. Como podemos ver, todas las decisiones que toma el administrador financiero hacen que una posición financiera de nuestra empresa sea la más adecuada o tenga riesgos de quiebra. Por lo tanto, se recomienda que este administrador financiero pueda tener la capacidad suficiente para tomar decisiones que ayuden a que nuestra empresa crezca y tengan los mayores beneficios para los accionistas. Se recomienda que cada vez que la empresa crezca, pues estos administradores también lo hagan, renovando sus conocimientos, su capacitación permanente y más aún el conocimiento del mercado y las decisiones que puedan afectar a nuestra compañía. Espero que esto los haya servido de mucha ayuda y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.